poner la presentación en tamaño completo, pantalla completa, pero he tenido problemas que no me las lee, no las pasa, pero me confirman ustedes si las pueden ver. Cuando pasa la siguiente, no se mueve la diapositiva, me confirma. Entonces vamos a ver ahorita conceptos muy básicos de química, pero que son necesarios que lo veamos un poco del concepto de química. El último concepto, que yo lo manejaba, no lo he buscado en la última edición de química general, y vamos a ver eso, una de las ramas de la química, para buscar dónde estamos nosotros como ingeniería en alimentos, y luego ya aspectos de teorías atómicas, número de atómico, número másico, número de Avogadro y otros aspectos relacionados con la introducción a la química que vamos a ver. ¿Me confirman desde clases? No pasa, ¿verdad? Es que no dice química con definición, gramas y todo eso. Exacto, no se puede pedir. No sé, es... No se puede. Tengo que ir en presentación, así siempre me pasa eso. Sí, pero lo vamos a llevar así sin pantalla completa porque a ustedes en vez de pasarlo les baja la... Bueno, permítanme, quiero hacer un ensayo a ver si se puede. No pasa nada. Bueno, no reconoce cuando se pone en pantalla completa. Aquí tenemos, vamos a ver entonces la primera diapositiva de esta manera porque no hay espacio para poder presentar de otra manera. Vamos a ver entonces una definición corta es el estudio de química, es el estudio de la materia. Estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Ese es el concepto último de la edición de Raychan. Estudio de la materia, esa es la química. Y los cambios que ocurren en ella. Esos dos elementos que estudia la química, la materia en sí, y las diferentes reacciones que se ven dentro de esa materia, es el concepto de química que vamos a tomar. Se maneja y plantea esa firma en este libro de química que la química es la ciencia central de otra ciencia. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de otras ciencias, por ejemplo, esto tiene que ver con ADN, el dibujo que ven ahí de diferentes colores, luego esas láminas que parecen fotovoltaicas, este material que se le llama grafeno con una alta capacidad de transmitir señales. No es un nuevo descubrimiento, pero lo que tiene es que todos los descubrimientos comenzaron a través de la química de un elemento nuevo. Los nuevos descubrimientos de la química aplicados ya a otras ciencias. Por eso dice el libro de Chan que la química se puede considerar una ciencia central. Pero hablar en el caso de que actualmente estamos trabajando con muchos alumnos el tema de la biología, de la microbiología, hablar de la ciencia química, de hablar de enzimas, todo, a pesar que la microbiología, la gente que estamos hablando de química, pero aplicada a la parte biológica. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar que la química se vuelva como la ciencia central de las diferentes ciencias. Podemos decir que la química es una ciencia antigua, sus fundamentos modernos se remontan hasta el siglo XIX, antes del siglo XIX los fundamentos como tal de la química están desde esa fecha. Las mismas teorías que estamos hablando de la neurología que tienen sus fundamentos en años muy posteriores a la fecha que tenemos actual, muy anteriores. Los adelantos lo que lleva nada más a la
parte tecnológica e intelectual a que puedan separar sustancias en sus componentes muy particulares, y eso es lo del desarrollo tecnológico que tenemos actualmente. Pero insisto, como es el actual, esto partiendo que se hace a partir de que la química como una ciencia central que se ha descubierto como tal los diferentes elementos que constituyen cada uno de los tipos de materiales que existen en el planeta. Luego, la rama de la química se comienza con una rama de la química que dice pura. La rama de la química pura. Entonces, esta estudia los dos ingredientes de la química, que es la parte orgánica y la parte inorgánica. En el caso de nosotros, se recordará lo que ya vieron, que es a los que son documentados. Nosotros tenemos que hacer un prueba. Recuerden que se llama celiza. En el antiguo método de estudio con la celiza, estamos pidiendo que la materia inorgánica que conforma un alimento. Si se recuerdan de eso, la ceniza. Ceniza como tal es el mineral. Son las partes inorgánicas que conforman un alimento. Y luego, también la magnífica es una de las materias que también los elementos de cualquier sustancia, también en este caso de alimentos, que están constituidas por sustancias orgánicas, como proteínas, como líquidos, demás, grasas, carbohidratos, agua, etc. Y la parte orgánica es como la que puede ser construida a partir de poner la materia orgánica afuera. Así que la orgánica es, ya lo vamos a ver más adelante, hablamos de sustancias que son formadas por carbono. Esa es una característica por carbono. Entonces la química pura estudia las sustancias en esas dos grandes divisiones, las orgánicas y las inorgánicas. Y aquellas que logran ser las sustancias pequeñas, calcio, hierro, fósforo, etc. Son elementos, son sustancias de la más pequeña que nos han afectado por el calor de la mayoría de ellos. Luego tenemos la química aplicada, y ello que es parte de la ciencia que nosotros manejamos acá en la industria de química aplicada. Entonces, esta se basa en los aspectos de la química pura para solucionar problemas de distintas áreas. Por ejemplo, embutidos, porque el producto me quedó más soso. ¿Por qué no hay otras cosas? Porque todas las cosas tienen desarrollo de sodio. ¿Saben, por ejemplo, que en aspectos como que el producto que nos interesa, el producto que tiene cierta cantidad de pH, 4.5, igual que los encurtidos con un 3 de pH, en este caso el encurtido con pH 3 en cuanto a la concentración de iones y la hidrógeno que debe llevar ese alimento para conservarse. Entonces, eso es aplicar, como digo, la química a aspectos muy particulares que cómo conservar un encurtido donde bajamos el pH. Lo que son cosas. Sabemos que químicamente hablando, las glucosas, los carbohidratos, absorben todo el agua que tiene el alimento, en este caso las aleas, y eso es un factor de conservación de los alimentos. Sigue siendo pura química aplicable. Cuando hablamos de actividad de agua, sigue siendo aplicación de la química. Entonces, a partir de la química pura podemos encontrar diferentes ramas. Ese es el proceso de la química aplicada. Ese es también, esa es la química pura. De la química pura vamos a encontrar esas dos grandes ramas, que es la química orgánica, la química inorgánica. Eso es lo que logramos diferentes
materias donde la química orgánica les adelantaba que estamos hablando de la química de carbono. Hablando de la química de carbono, estamos diciendo que los diferentes elementos de los compuestos químicos, las macromoléculas que forman, en este caso, los elementos, están constituidos de qué? De estructura. Tienen carbono. Eso es una serie de características. Y pues podemos decir de manera general que la mayoría de las sustancias, de los materiales que están en este mundo, están formados por carbono. Sustancias que son, en su estructura tienen carbono. ¿Ya? Bueno, se le pone fuego, y todo se quema. ¿Qué es lo que tiene? Carbono. Carbono. Se conocen estas muchas esos dos químicos que son los progenitores de esta otra parte de la ciencia química. Luego tenemos la química inorgánica. En este caso, como decíamos, están involucrados elementos inorgánicos y otros compuestos con esa característica, que no tienen, en su estructura no tienen qué. No tienen carbono. Eso es lo que caracteriza a la química inorgánica. ¿Qué es lo que elementos, los compuestos forman? Esta química son sustancias o elementos que no tienen carbono. Y eso significa que esta química inorgánica es mucho más definida, son menos elementos para elementos. Y les recuerda la palabra elemento. A la vez se la palabra elemento. Relacionado con la química. Exacto. O sea, los elementos resultados todos. Podemos decir que química y no gana. Y luego, la aplicación de esas ciencias, desde la química aplicada, vamos a descubrir la ciencia que es la química analítica, que es la análisis científica de este libro que se explica de componer. Al final, esta química estudia la composición química de los materiales. En este caso, materiales desarrollando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza física de la materia. Ustedes pueden ver que de esta ciencia podemos decir que como la rama de la química analítica sobre todo con la parte de análisis físico-químico de los elementos. ¿De acuerdo? Ustedes saben que no vamos a la mayoría de los productos que se procesan, los elementos en el todos los elementos de productos que existen, tienen una normativa aplicada. Tienen parámetros de calidad que tienen. Y aquí, por supuesto, parece que son elementos que hablamos nosotros de ¿cómo les explico? De esa composición de elementos. ¿De qué está compuesto? La cantidad de agua que debe llevar, la cantidad de proteína, la cantidad de sal, la cantidad de aditivos que se puede agregar, que se agregan realmente y se pueden exponer. Entonces, con la química analítica establecemos los métodos nos ayuda a mejorar esos métodos. Los mismos instrumentos o equipos que se usan para determinar la composición química de la materia que se está analizando. En el caso de nosotros sería alimentos de la materia que se va a analizar. Luego tenemos la ciencia de la físico-química. Estos son fenómenos comunes donde las dos ciencias se manifiestan. Esto se conoce, no se considera como parte independiente de la ciencia química. Esta rama contiene campos como la termoquímica, la electroquímica, la cinética, etc. Son parte de esa mezcla de las dos ciencias, la parte física y la parte química. Luego tenemos la química preparativa. Esa química preparativa está encaminada a preparar
laboratorio. En mi caso, por ejemplo, nosotros usamos mucho lo que es el ácido sulfúrico en el laboratorio. Alguna vez creo que algunos de sus compañeros se lo he dejado para que lo puedan sentir el peso. Pero estas técnicas son más con materia, de tan puros que están. Y son altamente reactivos, altamente tóxicos, altamente corrosivos, etc. Por eso. Y eso, la que no voy a sacar esos reactivos es la química preparativa. Y aquí están otras ciencias. Tienen que ver con la química aplicada. Aquí aparece la cirugía. Me interesa para nosotros la bioquímica, es una de las áreas que se ve, por ejemplo, en el área de sacrificio de pescado, porque a mí me gusta explicar, por ejemplo, cómo empezó ese proceso de justamente cuando el animal muere y hasta el punto de la carne se convierte, cuando el músculo pasa de ser carne a ser, de ser músculo y convertirse en carne. Es una parte divertida de guardar un poquito de estrés, aunque ya el músculo se muere y se convierte en carne, completamente la célula se muere. Y esa es la parte de la biología. Y luego, la astroquímica, de una u otra manera, de la composición química de los átomos, de los átomos, las personas, estudios, tareas, materiales interestelares. Hay algunas tablas que ya traen materiales que son extraterrestres, que no son parte de lo que encontramos en nuestro planeta. Y tenemos la cristalogística, que es la parte de la materia cristalina, sus propiedades. Luego la química farmacéutica, todo lo que tiene que ver con la creación de medicamentos, fármacos, etc. Y luego tenemos la química técnica o ingeniería química, a la concepción de diseño, desarrollo, investigación y gestión de sustancias de procesos industriales, ¿ya? Que dependen específicamente de procesos químicos. Otra de las áreas, que estudiar yo, estudiando la carrera, estudiar ingeniería. Luego tenemos la rama, la radioquímica, la espectrometría, seguramente existen mucho más. Esta última, por ejemplo, la usamos mucho nosotros, sobre todo eso de peso, masa, mol, volumen, de una u otra manera, porque ustedes llevan el componente de control de calidad como parte de la ingeniería. Por tanto, vamos a estar viendo conmigo o con otros compañeros esos conceptos aplicados en los diferentes análisis que vamos a hacer en los alimentos. Ok, vamos a ver un poco de lo que está en la materia. Pasamos ya a un lado del concepto de las diferentes ramas de la química para entrar a la clasificación de la materia. Entonces, acuérdense que al final decíamos que el concepto de química se decía entre nosotros. Ok, entonces el concepto se estudia de la materia y los cambios que ocurren en ella. Entonces, ¿qué es materia? Que es lo que vamos a ver acá en química. Entonces dice, ¿qué es materia? Es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. Ese es nuestro concepto de materia. O sea, espacio significa que tiene volumen y tiene masa, en otras palabras. Eso es materia. De una u otra manera, se pudiera medir, se pudiera pesar. Es de una manera que sea accesible, de alguna manera, para poder realizar esos dos espacios, que tengan un espacio y que tengan el inverso.
aquí ponemos ejemplo, por eso es de la materia incluye que podemos ver y tocar. El agua, la tierra, los árboles, y lo que no podemos ni tocar, el aire, también lo podemos sentir. Así pues, todo el universo tiene una conexión química. Se puede decir que todo es materia. Todo es materia. Entonces, se distinguen varios tipos de materia con base en su composición y sus propiedades. Y aquí vamos a ver la clasificación de la materia que va a incluir los conceptos de sustancias, mezclas, elementos y compuestos. Vamos a diferenciar primero los conceptos de sustancia y mezcla y luego los conceptos de elementos y compuestos. Entonces, una sustancia dice que es una forma de materia que tiene composición definida y constante y propiedades distintivas. Lo que queremos decir de esta manera es que estamos hablando de una sola sustancia. ¿Se acuerdan que ahorita una solución está compuesta por dos grandes componentes? ¿Se llama? Solución. Esos dos elementos forman lo que es una sustancia. Entonces, podríamos decir que de una u otra manera está formado por un solo elemento. Por un solo, no lleva solo el solo. Entonces tenemos agua como tal, por separado, tenemos el amoníaco, el azúcar, la sacarosa, el oro y el oxígeno. Sí, como tal, no que nosotros esperamos, la mayoría de tenemos oxígeno constante. No hay, no es, bueno, el aire literalmente no es oxígeno en sí, sino es como una mezcla de elementos gaseosos. Y se pueden diferenciar entre los diferentes, ¿cómo podemos decir? Sustancias que existen. Cada una tiene sus propias propiedades y sus propias composiciones. Y se van a explicar según su efecto, color, sabor y otras propiedades que pueda tener cada una de ellas. Sí, comparando, por ejemplo, agua con azúcar, son cosas completamente diferentes en su efecto, en su color, igual, en su sabor y otras propiedades que puedan presentar. Y una mezcla es una combinación de dos o más sustancias. ¿Ya? De dos o más sustancias. En las que las sustancias involucradas conservan sus propiedades distintivas. Están mezcladas, no revueltas, no se unen entre sí, no se completen ese principio. No es que a partir de tenerlas en el mismo lugar, vamos a tener un producto, un elemento, un producto, una reacción química que va a generar cualquier producto diferente, sino simple sencillamente se han mezclado. Entonces, por ejemplo, hacen en casa una azúcar. Se pone al fuego esa azucarada y evapora todo el agua que le queda. Hace usted una mezcla de sal y agua y la misma. Al final quedan separadas las cosas, no se mezclan. Y eso es algo que nos referimos como el concepto de mezcla. Por ejemplo, tenemos ejemplos de esas mezclas. El aire es una mezcla. Las bebidas gaseosas es una mezcla de varios componentes. La leche, a pesar que es una, no se puede decir, puede ser natural, ¿verdad? Secretada por animales o mamíferos como tal, se le puede decir, pero está compuesto por diferentes elementos. Dígame. Una materia prima. Exactamente la misma las materias primas que usamos en nuestro procesamiento son mezclas. El cemento aparece ahí también y estas no van a no poseen una composición constante. Una composición constante porque, como insisto, no ha habido una reacción química que permita generar un nuevo compuesto a partir de los elementos o de las sustancias involucradas. Y la materia la podemos clasificar lo que tenemos acá, las sustancias puras, las mezclas. Aquí están los ejemplos y pueden ver que las mezclas también se pueden clasificar en mezclas homogéneas y heterogéneas.
homogéneas que a simple vista no vemos que haya mezcla de sustancias. ¿Ya? Y las heterogéneas que a simple vista usted va a ver que la mezcla está formada por diferentes sustancias. Ahí está el ejemplo, entre ellos demasiado clásico, que es de la ensalada. Se mezclan diferentes sustancias y cada una no se mezcla y es visible que está compuesta por diferentes sustancias con diferentes naturalezas. Como en el caso de alguna sustancia típica de esos de fruta, algo así se llama, y mientras frutas se le ve la comparación, o sea, lo que se va todo de la comparación, esa es una mezcla heterogénea. Aquí está lo que estábamos diciendo. Está más o menos explicado. Luego tenemos el concepto de lo que es el concepto de elementos compuestos. Aquí hablamos de sustancias que pueden ser elementos o compuestos y primero damos el concepto de elemento. Dice que el elemento es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por medio químico. El otro, en este caso, podemos aplicar a un medio físico y a la mezcla la podemos separar. Pero en este caso, este no se puede separar. No se puede separar en otras más sencillas. No hay cómo separar. Y luego una gran cantidad de elementos pueden interactuar entre sí para formar lo que nosotros conocemos como los compuestos. Dice aquí que la combustión de hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso forman agua. La mezcla de esos dos elementos. Eso lo pueden ver en el clásico de ese. Estamos viviendo agua. Uno pone agua en la tapa o apaga la tapa del poquito agua y ve que en la tapadera se le forma agua. Y ese ha sido el resultado del oxígeno y del hidrógeno gaseoso por estar apagando el agua. Al entrar en contacto con la tapadera está expuesta en el ambiente más frío externo a la que está puesta el agua, vuelve a unirse del oxígeno gaseoso con el hidrógeno gaseoso para formar el agua. Entonces, y estos momentos que están formando van a tener sus propias propiedades muy diferentes en relación a los elementos que se unieron para formar ese compuesto. Entonces, vamos a decir que al hacer el concepto de compuesto, hablamos de una sustancia formada por átomos de dos o más elementos, unidos químicamente en proporciones fijas. No puede ser de otra manera. Un ejemplo fácil, diría yo, divido acá, lo voy a engaño para que lo vean más fácil. No se termina de ver, ya lo falla el reflejo. Tenemos esto en la pizarra, el H2O. ¿De qué está formado el H2O? ¿Dos qué? ¿Tiene algo más que decir? Ustedes notan que el H2O es dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿De acuerdo? Todos. ¿Alguien más que se puede formar? Son moléculas o átomos. Eso que es. Ese es lo único que es. A través de moléculas se habla de compuestos. Entonces estamos hablando de átomos. ¿Ya? Y por eso puede ser compuesto es una sustancia formada por átomos. Pero está bien. Está bien. El concepto sobre todo la diferenciación entre átomos. Entonces, siempre la agua se va a formar con ¿cuánto? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
Siempre va a ser así, no se puede hacer otra cosa. Porque si hace forma esta, ¿no? Tenemos un compuesto que es 2 moléculas de dos átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. ¿Qué es eso? ¿Eso es agua? No. A ese ya se llama peróxido de hidrógeno, conocido comúnmente como agua oxigenada. Es que el solo hecho de agregar un átomo más de hidrógeno de oxígeno ya cambia la naturaleza de los compuestos formados. Ya dijimos que estos también solo se van a separar por medios químicos. Y algo interesante es que decíamos que el elemento no se puede separar. ¿Ya? Los elementos están formados por átomos. ¿Ya? Diferentes átomos. Y los compuestos, al final, igual están formados por átomos, pero de diferentes elementos. ¿Cómo se la diferencia? Entonces, es un poco trabajo. Los elementos más pequeños, los elementos son diferentes átomos que forman un mismo elemento. Y luego los compuestos están formados por átomos que pueden ser del mismo elemento o por diferentes elementos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si ustedes ven, si yo pongo esto, ¿qué es solamente esto? Es el oxígeno gaseoso, el O2. ¿Ya? Si te da H2 igual a oxígeno gaseoso. O sea, eso sí aplica que pueden ser compuestos formados por átomos. Los compuestos son átomos que pueden ser del mismo elemento o átomos de distintos elementos para formar lo que conocemos como compuestos. Y aquí está lo que acabamos de decir, un poquito explicando y resumiendo lo que ya dijimos, que tenemos la materia que se puede dividir en las mezclas de las sustancias. En las mezclas se pueden dividir por separación. Con método físico se dice en sustancias. ¿Ya? Es lo que decimos, se puede dividir en sustancias. Luego, las mezclas se pueden dividir en mezclas homogéneas y heterogéneas, según la mezcla que estemos usando. Luego tenemos, por ejemplo, que los compuestos, las sustancias se dividen en compuestos y los compuestos se pueden separar por métodos químicos en elementos, por medios, separación por métodos químicos en elementos. Por ejemplo, todo lo que significa la degradación de un alimento que nosotros consumimos, creería yo que no llega a nuestra elementos, algunos vitaminas, los minerales, no sé un lugar que necesita de eso, cuál es mejor que consumir suplemental, pero considero que la degradación de estos no llega a formar elementos. Algunos quizás degradación de los elementos llegan a llegar, pero lo que son grandes compuestos que nos llevan a macromoléculas también compuestos, pero siguen siendo compuestos. No sé si comprende la idea. Macromolécula es una almidón, ¿quién usa la palabra almidón? ¿Alguien usa la palabra almidón? La almidón es una actividad sumamente grande que está en todo lo que son las harinas y que le dan cuerpo a los productos que elaboramos. Almidón es que en casa usted quiere hacer un atol. Lo que le da forma a esa mezcla viscosa de un atol es un almidón. Y esa es una macromolécula. Nuestro cuerpo la digiere, la degrada y la convierte en micromoléculas, macro o pequeñas moléculas. Pasa el triglicérido a digerirla hasta formar glucosa. Unidades de glucosa que uno puede digerir el cuerpo. Pero siguen siendo compuestos. Ahí creo que se decide la aplicación por método químico.
¿Qué más? ¿Qué más en el vapor? El humo que sale. Lo estamos tomando ahora. ¿Qué compuesto? CO2. Sigue siendo casi un compuesto. Con lo que queda abajo, la ceniza que dijimos, algunos son elementos. Algunos son elementos y otros son son sustancias inorgánicas como tal. Se acabó la carga del teléfono, así que voy a quedar nada más aquí, en este lugar. Vamos a cambiarla. Así está. Entonces tenemos a través de medios químicos, por separación, por medios químicos podemos pasar de tener compuestos a elementos. Y ese es el principio que se usa, lo que hablamos de la química preparativa, ¿se acuerdan? Que ellos preparan sustancias puras. Por ejemplo, el sodio se usa mucho en un laboratorio y su composición, acuérdense que es cloruro de sodio, que está en la sal, pero puro es altamente inflamable. Ya me ha pasado que yo no sabía que el sodio puro, al ponerlo al agua, literalmente es una llama, casi me quema. Recuerdo esa experiencia en el laboratorio. Entonces, vamos a ver un poco los tres estados de la materia. Si ustedes pueden ver en el dibujo, van a encontrar ahí la imagen que tenemos en la presentación. Tenemos los tres estados. Dígame cuál sería el estado gaseoso según esa imagen. ¿Cuál creen que es el estado gaseoso? El primer círculo de arriba. ¿Por qué cree que es ese? Porque tiene menos elementos que otros estados por ser de sólido y líquido, me imagino que tiene más elementos. Sí, digamos que más o menos es cerca más sencillo, porque lo que pasa es que en el estado gaseoso, la materia, los elementos o los compuestos que forman esa materia están más separados. ¿Ya? Y eso lo van a ver ahí en la fotografía, donde se ven las moléculas del agua ligeramente más separadas. Digamos que están ahí, y ustedes pueden ver, están justamente en esta parte que se ve como, ¿cómo lo ven? Como vapor, ¿verdad? Como un mito del que sale del bloque de hielo. ¿Ya? Y luego, ¿cuál creen ustedes que sería el agua? La parte líquida. Si ustedes se fijan, las moléculas están mucho más unidas, mucho más cercanas. Y en el estado sólido, ¿cómo lo ven ahí ustedes? El dibujo. ¿Qué les suena a ese dibujo? A simple vista, si lo captan bien, en el dibujo aparenta que de una u otra manera las moléculas del agua interactúan entre sí, ¿o no? ¿Ya? Entonces, en el estado sólido, las moléculas están mucho más cercanas y tienen cierta interacción entre ellas. En este caso, en este contexto del agua, están interactuando entre ellas por fuentes de hidrógeno. Fuentes de hidrógeno. Ya, no sé si alcanzan a ver ahí algunas líneas como punteadas. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Ahí sí. ¿Se fijan cómo están unidas entre ellas por líneas punteadas?
¿Sí lo ven? Y pueden ver en la imagen, por ejemplo, cómo esta línea, el rojo, que es el oxígeno, interactúa con un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. ¿Se fijan? Y este acá. Y aquí este creo que es el ejemplo más concreto. Miren, este interactúa con este acá, con este hidrógeno, y estos hidrógenos están interactuando con otro oxígeno y este con otro oxígeno. Y toda la molécula está así. Todas las moléculas están interactuando de esa manera. A esa estructura que pueden ver acá, que la molécula del agua tiene puente de hidrógeno con un oxígeno, lo tiene con otro, perdón, este hidrógeno con este oxígeno con este hidrógeno, este oxígeno con este, perdón, este hidrógeno con este oxígeno, este otro hidrógeno con este otro oxígeno, se le llama eso el punto triple del agua. Y justamente ahí vamos a pasar, que el agua va a pasar de su estado sólido a su estado líquido. Justo cuando se forman esas uniones. Okay. Entonces, las sustancias, se identifican las sustancias por su propiedad de su composición, el color, el punto de fusión. No sé si manejan qué es el punto de fusión. Ni idea. El punto de fusión es justamente de pasar de su estado sólido a su estado líquido. Y el punto de ebullición es pasar del estado líquido a su estado gaseoso. El punto de fusión es muy utilizado cuando hablamos de grasas, por ejemplo. Y se usa mucho. Ustedes pueden ver que hay grasas como los aceites que son líquidos, ¿verdad? ¿Lo han visto? Y alguna vez usted usó, yo no, a veces pensé qué pasó aquí, ¿verdad? Entonces cuando usted usa aceite y le sobró un poquito, eso una vez cocinó, lo voy a guardar para mañana. Bueno, yo lo hago, porque dos veces se puede usar, más no, puede ser un poco dañino. Y el día siguiente lo saque la refri, ¿cómo está? Sólido. Bueno, y esto era aceite o era grasa eso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el punto de fusión del aceite para pasar del líquido a sólido, justamente al bajar la temperatura a 8 más o menos grados centígrados, entonces él pasa de su estado líquido a su estado sólido. Y luego están los productos, las mantequillas, por ejemplo, las mismas margarinas que usted tiene a temperatura ambiente y mantienen estado sólido. Entonces significa que su punto de fusión es mucho más alto. Entonces, ahí dice que podemos medir el punto de fusión del hielo al calentar un bloque de hielo y registrar la temperatura en la que se convierte en agua. Justamente en ese punto, donde el hielo pasa nuevamente de su estado sólido a líquido, va a ser su punto de fusión, esa temperatura que logre ese momento. Y esto, lo que estamos haciendo acá es pasar siempre mantiene el agua su misma composición, no la estamos modificando. A pasar de líquido a sólido, pues no hay ningún problema. Podemos volverla a congelar desde acá, de pasar de sólido a líquido y volver a regresar de líquido a sólido. Eso sí se puede hacer sin ninguna modificación. Y luego dice que el hidrógeno se quema en presencia de oxígeno para formar agua. ¿Será cierto? Aquí este concepto es interesante porque ustedes no tienen escuchado que dice que para que llueva el agua debe de subir. Para que llueva el agua tiene que subir desde la tierra hacia el cielo. Y justamente ustedes pueden ver ahí cuando el hidrógeno se quema en presencia de oxígeno, se forma agua. Justamente ustedes pueden ver ahí que para que haya una combustión y se genere la llama necesitamos oxígeno, ¿verdad? Sin oxígeno no podemos formar una... ¿Alguna vez ustedes han puesto cuando hacen las dichosas ventosas?
escuchado eso en casa, que le ponen una velita y le comienzan a pasar ahí en la espalda, no tienen dolor a usted, se pone la velita encendida y en algún momento se apagó. Justamente, ¿qué pasó ahí? No hay oxígeno. Por tanto, no hay fuego, no va a haber esa llama. Entonces necesitamos oxígeno. Y entonces, oxígeno del ambiente, más la materia orgánica que se está incendiarizando, se está formando CO2 y a la vez agua. ¿Ya? Y justamente esa agua va nuevamente para el cielo, se puede ser las nubes y luego para volver a ¿qué? A la tierra. Entonces esto se da, dice, porque hay un cambio químico como tal para que se dé esa unión de esas dos moléculas. Entonces, después del cambio desaparece la sustancia química original, que es el hidrógeno, y solo queda otra sustancia química distinta que se conoce como agua. Es imposible recuperar el hidrógeno a partir de agua. Mediante un cambio físico no se puede hacer. Como la ebullición o la congelación no nos puede permitir obtener nuevamente el hidrógeno que se obtuvo a través de este proceso. Dice que todas las propiedades mensurables de la materia corresponden a una o dos categorías adicionales interesantes. ¿Sí entienden la palabra mensurables? ¿Recuerdan? ¿Qué significa la palabra mensurables? ¿Qué les suena? Escuchar la palabra mensurables. Me voy a sentar un rato. ¿Qué les suena? ¿Alguien que quiera participar? Claro que puede ser medido. Exacto, gracias. Perfecta la respuesta. Eso significa mensurable. Algo que se pueda medir. O capacidad de ser medido, en otras palabras. Eso significa una propiedad mensurable. Y esas propiedades se pueden clasificar de la materia en dos: propiedades extensivas y propiedades intensivas. Entonces, el valor medido de una propiedad extensiva depende de la cantidad de la materia que se considere. ¿Ya? No sé si me entienden ese principio. Y la masa es la cantidad de la materia en una muestra. El ejemplo de esta propiedad intensiva es la masa. Es como decirles. Imagínense estos dos recipientes. Si los dos estuvieran llenos, ¿cuál tuviera más masa? ¿Este o este? Cuando dice la masa es la cantidad de materia en una muestra dada de una sustancia. Alguien puede decir, licenciado, si es de aluminio puede pesar más que este. Pero si agarra casi el doble de agua, ¿cuál pesará más? Este, ¿verdad? Entonces, esa es una propiedad extensiva que puede variar según la cantidad de la materia que se esté midiendo en ese momento o se esté pesando en este caso. Entonces, y luego está el volumen, otra propiedad extensiva, que se define como la longitud elevada al cubo. ¿Ya? No sé si comprenden ese principio que estamos diciendo ahorita. Dice la longitud medida al cubo. ¿De acuerdo? Imagínense, voy a ver cómo me queda. ¿Qué sería eso? Un cubo, ¿verdad? Más o menos. Eso es un cubo. Entre comillas, un cubo que tiene. ¿Qué le caracteriza? 4 lados iguales. Imagínense que este. Mira. Pero no puede ser 3 centímetros. Bueno, lo voy a poner que son 15 centímetros. Este otro lado, otros 15 centímetros. Este otro lado, 15 centímetros. ¿Ya? Estamos de acuerdo que este lado
cada lado es una medición de longitud, ¿de acuerdo? ¿Sí? Donde estamos midiendo desde un punto a otro punto, ¿de acuerdo? Esa es longitud, ¿sí? Entonces, el volumen, lo que quiere decir es, dice, se define como la longitud elevada al cubo. Significa que usted agarra el primer lado, lo multiplica por el otro lado, por este otro, y lo multiplica por este lado. ¿Cuánto da? ¿Tienen una calculadora o con los teléfonos? 15 por 15 por 15. 3.375. Repita. 3.375. 3.375. ¿Se recuerdan ustedes que la palabra cm es una variable, verdad? Y la ley de exponentes establece que en el caso de las variables, las letras llevan de exponente ¿cuánto? Imaginariamente llevan 1. Y cuando se están multiplicando, el exponente se suma. Entonces, por eso nos queda aquí 3.375 centímetros al cubo. Y a esto es volumen. A esto se le llama volumen. 3.375 centímetros al cubo. Usted puede hacer su recipiente en casa, un cubo, ¿verdad? Con esas medidas, y hacerlo perfectamente, y luego colocarlo en un recipiente, lo que haya medido que tenga volumen, y van a ver que más o menos le va a cuadrar. Porque estos centímetros también son equivalentes a decir 3.000, 375, también conocido como mililitros. El centímetro cúbico es equivalente a mililitros. Entonces, tenemos aproximadamente acá, en esa medición, en ese cubo que hicimos, 3 litros con 3.375 litros, si hablamos en volumen, en este caso en unidades de litros o en ml. Pero al final, repito nuevamente, dice que el volumen como la longitud elevada al cubo. Y eso es lo que vamos a hacer acá. 3 longitudes con la misma distancia multiplicado 3 veces ella misma. Entonces llevarlo al cubo. Y eso le conocemos como volumen. ¿De acuerdo? Y luego, y eso va a depender, dice que el valor de una cantidad extensiva depende de la cantidad de la materia. Entonces, nuevamente, tenemos los dos recipientes, los dos llenos. ¿Cuál tiene más volumen? Sería este, más volumen. ¿De acuerdo? Esas son propiedades extensivas. Y luego, tenemos las propiedades intensivas. Dice que esas no dependen de cuánta materia se considere. O sea, no importa la cantidad de materia. Es una característica muy particular en este caso, de las propiedades intensivas. Y aquí ponen el ejemplo de la densidad. De la densidad. Hablar de densidad es hablar de la relación de dos elementos. ¿Cuáles serían esos dos elementos que forman la densidad? Si vamos a poner la fórmula de densidad, ¿cuál es la fórmula de densidad? ¿Alguien que nos ayude ahí? Y los que vienen del técnico no me dejen mal, por favor. Masa entre volumen. Dígame. Es masa entre volumen. Perfecto. Exacto, también allá. Gracias. Es la relación masa sobre volumen. ¿Ya? Es una propiedad intensiva que solo nos ayuda a medir la relación que existe entre la masa o la cantidad de sólidos
están presentes en el volumen, en la sustancia, en la solución, vamos a decirlo de esa manera, en la solución. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, en la industria láctea viene el camión cisterna de recolectar leche de diferentes lugares. En El Salvador es más común no el camión cisterna, sino una gran cantidad de cumbos, ¿verdad? Un carro con diferentes cumbos, pero las empresas grandes sí usan los camiones cisterna. La muestra que tomamos pueden ser nada más algunos, unas 2 botellas de leche, y el camión cisterna trae miles de botellas, y el valor de densidad, si la muestra se toma en las condiciones ideales de la leche bien homogenizada del camión cisterna, el valor de las 2 botellas donde yo voy a medir la densidad va a ser igual a la densidad que tiene toda la leche que está en el camión cisterna. Por eso es una propiedad intensiva. ¿De acuerdo? Y aparece también la temperatura. ¿Sí? Estamos de acuerdo que usted la temperatura puede ir al camión cisterna y la temperatura son la parte superficial, debería estar toda homogénea, porque se supone que el camión cisterna tiene un sistema de inyectar frío y estar homogenizado. Y todo tendría que ser la misma temperatura. Es igual nosotros, pasan ahí por el termómetro que está en la entrada, pues pasan la mano y le dan una temperatura. Se supone que todo su cuerpo tiene la misma. Puede variar, por supuesto. Yo digo que la mano aquí así pues puede ser menor que la en otros lugares. Yo he tomado a los estudiantes donde estoy trabajando actualmente, está uno con la pistolita. Les tomo de acá y le tapo casi 38. Luego le tomo a otro lado y la tengo más. Porque vienen caminando y cabal, un lado les pega exactamente el sol. ¿Ya? Y del otro lado no. Puede ver, pero eso no es un factor externo que afecta. Pero si tomamos la temperatura en el lugar idóneo de la persona, en la axila, por ejemplo, tiene que tener todo el cuerpo esa misma temperatura, a pesar que usted lo está tomando de un lugar específico. Entonces, esas son propiedades intensivas. Ok, dejamos un poco las generalidades. Eso era un preámbulo, un poco de, considero conceptos válidos, básicos para manejar un poco lo que vamos a estar viendo. Y vamos a ver un poco las teorías atómicas. Las teorías atómicas, ya un poco entrando en la parte de la química. Entonces, tenemos, la primera teoría atómica es la primera que existió, en este caso el modelo atómico de Demócrito y Leucipo, de esa otra literatura, donde aparecen estos que son de la época de oro de la Grecia antigua, donde estaban los filósofos importantes, 2 grandes líneas de pensamiento: los filósofos que eran de solo razonamiento y los tomistas que eran nada más de observación. Y los filósofos no les creían a los que observaban. Eso un poquito que no se avanzó mucho en esa área. Y después en la historia de saber que después la filosofía va a entrar en contra con el desarrollo empirista, que ya sobre todo desde la tendencia de comer como nosotros. Actualmente considero que la parte observativa es la que se impuso a la parte de la filosofía. Actualmente, así como estamos, en esa situación estamos. Pero en aquellos tiempos se impuso más lo que es la parte la parte del raciocinio. Entonces, vamos a encontrar prominentes químicos, físicos involucrados aquí: Dalton, Bohr, Einstein, Rutherford, que sí, de una u otra manera hablaron de la parte química de los átomos, pero no fueron los primeros. La misma palabra átomo se le va a deber, y honor a quien merece, y todavía les ponen la palabra ese filósofo griego. Y eran filósofos, pero por observación, por lo que observaban. Los otros eran más por raciocinio, un resto de aspectos razonables, pero sobre todo de razonar. Entonces, ellos van a decir que estos dos fueron creados por el filósofo griego Leucipo,
de Mileto y su discípulo Demócrito, allá por los 450 años antes de Cristo. Se comenzó a hablar de átomos. Y muchas de las afirmaciones que ellos van a decir, pues tienen validez actualmente. Entonces, ellos van a sembrar la semilla de la teoría atómica que manejamos nosotros actualmente. Los primeros conceptos muy válidos. Y va a decir, tan interesante el concepto. Según Demócrito, el universo y todo lo que nos rodea está compuesto por átomos. Y el que no lo crea, es una frase muy válida. Dice con las siguientes características, ya vamos a las características, pero eso es muy válido, que todo está formado por átomos. Todo. Entonces, luego vamos a tener lo que va a plantear los principios fundamentales que ellos van a plantear. El primero es, estos átomos son físicamente indivisibles. ¿Qué significa? No se pueden dividir. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Cuando hablamos de los elementos. Dice, entre cada átomo hay un espacio vacío. No están completamente unidos. Y lo van a ver que es así. ¿Ya? Y aún dicen teorías, por ahí afirman algunos que cuando usted hace, da un abrazo, en ningún momento sus manos entran en contacto. O cuando estoy haciendo yo esto, que agarro mi brazo con mi otra mano, no están entrando en contacto. No entran en contacto con el mano. Siempre hay una fuerza de repulsión que mantiene. Usted está abrazando, pero usted solo siente la presión, no es que se esté abrazando como tal. ¿No les parece interesante eso? Porque los átomos, siempre, entre cada átomo hay un espacio vacío. Y es así, porque si se unieran, pues no fue una reacción. A ver, de cómo, ¿verdad? Pero entonces es muy interesante. Y luego dice, los átomos son indestructibles. No, es lo más básico de lo que está formado la materia. Los átomos están continuamente en movimiento. Dice. Ahí podemos decir que estamos un poco, según las nuevas teorías, tal vez no es completamente cierto. Ya lo vamos a ver. Algunos pueden ser, otros no, pero sobre todo los que están en constante movimiento con las teorías modernas son los electrones que forman los átomos. Y por supuesto, el otro concepto bien válido. Hay muchos tipos de átomos. Y ahí ya, bueno, hablamos de, ¿recuerdan que les decía? Les preguntaba por elementos y ustedes me refirieron a tabla periódica. Y cada uno de los elementos puede estar formado por diferentes átomos, pero son parte del mismo elemento. Entonces, como consecuencia de esta afirmación, los filósofos creían que la solidez de un material dependía del tipo de átomo del que estaba hecho y de la unión entre dichos átomos. ¿Ya? Eso es interesante porque después esa unión se les va a llamar enlaces. ¿Ya? Enlaces, que son al final los que forman las moléculas. Por eso decimos, no están completamente unidos, sino sencillamente por enlaces se terminan uniendo se forman en este caso los elementos, los átomos, los compuestos, perdón. Luego tenemos la teoría atómica de Dalton. Aquí. ¿A qué hora vamos? De 12:20 a 2. Como ustedes teníamos de 2 a 2, luego tenemos la estadística, bueno, nosotros de estadística de 2 más 4, 40. Revisen porque yo manejaba ese horario, pero han publicado otro hoy. Cuando escribimos tenemos un horario, después pusieron otro horario ahí, que no 4, muy diferente. Entonces yo en el liceo de Canato me enseñaron el que voy de 12:20. Me retiro porque tengo clases de estadística. Vaya, entonces miren,
para evitar, yo creería que el primer día estamos un poquito ahí viendo qué pasa, pero por sí pasa eso, porque yo venía a las 12, ni iba a comer por eso, porque a las 12 estaba en la clase, pero después me dijeron no, a las 12:20 me mostraron, porque así tengo el correo yo con lo que me enviaron que decía 12 en punto, un poquito antes, hasta las 2, pero han dicho otros, si gustan, yo lo puedo sacar ahorita porque es primera vez, la próxima lo puedo dar con más junta de las 12 que entremos antes, más tarde, pero revisen y vean el horario porque está cambiado, yo por eso como... Y es como se ve una casa a la 1:10. Ajá. Está fuera de 1:10 a las 2. Conmigo. Sí. Ah, no, pero es que este está incompleto, este solo dice, marca que la asignatura está ahí, el de abajo es válido. Entonces, señores que están en casa, por motivos de un poco de confusión de horarios, vamos a parar ahorita. Oiga. Dígame, Brenda, usted ha levantado la mano.